Mettersil es una ciudad de 100.000 habitantes a 800 metros del nivel del mar. La ciudad pertenece a la región de Salzburgo, aunque particularmente su cultura pertenece a la región tiroliana. Es decir, el seudónimo Tirol vendría de las montañas italianas. Un tratado en París en 1919, al fin de la Primera Guerra Mundial, repartiría el Tirol en dos, una parte para la Italia y otra para la Austria, con el desmembramiento de la monarquía de los Habsburgo. Como si la región de Salzburgo hubiese robado una parte del Tirol. Yendo al grano, la ciudad más próxima al punto X, vertical de Venecia y este de Viena hacia el monte Somlow, el punto X era justo a la cumbre del Grossvenediger, un pico de los Alpes austríacos de 3.657 metros de altitud en el macizo de Hohe Tauern. Particularmente yo conozco bien los Alpes franceses desde la Costa Azul hasta la Suiza, haciendo frontera a la Italia, y no existe una montaña en este lugar de los Alpes de una altitud mayor de 2.500 metros. Solamente el Mont Blanc, por supuesto, de casi 5.000 metros. Pero este lugar me era imposible conocer, como yo iría a montar esta montaña del Grossvenediger para saber qué es eso podría haber en el punto X. Me conformaría a visitar los alrededores en 4 días, desde el 9 de septiembre de 2025. Antes de partir yo había ya observado las previsiones meteorológicas y eran bastante buenas. Preconizaban días de hasta 30 grados, pero todo era una burda para el turismo, porque los 4 días los pasé bajo la lluvia cantando Singing in the Rain y Happy Again. A mal tiempo, buena cara. Anton Weber nace en Viena en 1883 y muere a Mettersil, aquí en esta villa, en septiembre de 1945. Su nombre de nacimiento era Anton Friedrich Wilhelm von Weber, pero él abandonan la partícula von en aplicación a la ley austríaca
suprimiendo la nobleza en el año 1919. Las circunstancias de su muerte no son verificadas, pero según dicen, en septiembre de 1945, la noche, hizo la terraza de su casa para fumar un cigarro y entonces es matado por un centinela americano cogiéndole como si fuera un nazi. El Museo del Parque Nacional de Hohe Tauern en Mittersill es una de las arquitecturas de la más moderna yo haya visto hasta ahora por afuera. Por dentro sorprende las exposiciones y no son fabricadas para los niños exclusivamente, sino para los más mayores también. Los creadores del museo dicen: el Parque Nacional Hohe Tauern es uno de los paisajes naturales más espectaculares del planeta. El Parque Nacional Mundial de Mittersill se ha propuesto compartir su historia y sus anécdotas, permitiendo a los visitantes viajar con todos los sentidos a lugares, épocas y zonas inaccesibles para el ser humano. Descubra nuestros 10 nuevos mundos. ¡Os esperamos! El meridiano de Greenwich es una línea que conecta el centro de los polos, independientemente de si pasa por una ciudad de Inglaterra o de Japón. Permite a los habitantes del planeta conocer un norte y un sur, dos puntos prácticamente concordantes, ya que los restos antiguos se ubican según la situación de los edificios tales el Foro Romano, Cartago, Moscú, etc. En el pasado los científicos creían que otra forma de medir el tiempo o el espacio podía ser mucho más precisa a ella de hoy en día, determinando la forma y el espacio de este-oeste. Sin embargo, en términos de tiempo y coordenadas, hoy nos vemos obligados a apreciar precisiones ridículas. Es decir, según las construcciones arqueológicas se evalúa equivocadamente en situar 2 horas después del mediodía en verano y 1 hora después del mediodía en invierno, y poner de pie al sol un pivote el cual su sombra regala el mediodía, es decir, las 12 horas. Aquí al hemisferio norte del globo, contrariamente en el meridiano sur, desde el trópico de Cáncer en Sudáfrica, por ejemplo, situando un pivote de pie a 2 horas después del mediodía en verano, ofrece las 12 horas la punta del pivote al lado sur del globo. Nadie podrá afirmar nunca científicamente las coordenadas 00 este, situándose obligadas en el centro o en el eje de una circunferencia imaginaria. Para calcular exactamente esta medida hace falta apoyarse sobre un punto cualquiera en la atmósfera o en el espacio, y desde este dicho plano observar girar la Tierra. Se imagina a gran velocidad girando un óvalo o un huevo en forma de moneda antes de caer en plano. Solo para acertar a saber el lado exacto norte y el lado sur del globo terrestre, el problema es de cuál modo efectuaríamos este ecuador espacial. Fuese trazando una línea imaginaria en la atmósfera paralelamente a la Luna y al Sol, fuese esta línea situar el eje de la Tierra variando constantemente tanto de día tanto de noche, fuese permaneciendo sobre el mismo punto del espacio por lo menos un año completo.
Hay quienes afirman de un ecuador inclinado y de unas líneas ley siguiendo alineaciones de lugares de interés geográfico histórico. Algunos científicos geólogos sugieren de esta línea ley son líneas conectando sitios prehistóricos. En resumen, muchas ecuaciones diferentes cada día cambiarían norte, sur, este y oeste, cambiando el curso ordinario de la Tierra, la Luna y el Sol flotando en la superficie del espacio sin que nadie conozca su peso, lo que me hace sospechar que la fácil estimación medida hoy fue rechazada en el pasado por simple, inexacta y por temor a un error de cálculo que pudiera causar un grave cambio climático, coincidiendo en varios puntos del globo desconocidos para aquellos primeros astrónomos, y las amalgamas esotéricas de hoy perturban. ¿Por qué Brasil y Francia se opusieron al meridiano de Greenwich en 1880? Es natural que Francia se opusiera a esta transferencia de paralelo que se refleja desde la hora 0 hasta la hora 24. París tiene líneas y franjas marcadas por iglesias, el Louvre y las mismas calles. Sin embargo, la pregunta por qué Brasil también salió contra este nuevo meridiano de Greenwich permanecería incierta si Brasil fuera financiado por Francia para preservar la antigua medida espiritual para los turistas religiosos especialmente, pero también para coincidir en el hecho de que 200 años antes de esta fecha París fue elegido como meridiano en 1680. Si no se hubiera analizado una estimación religiosa, egipcia por supuesto, para contradecir otras hipótesis sobre coordenadas de paralelos equivalentes a las actuales, halladas en ruinas antiguas, como quería señalar yo en un principio. Desde Mittersill hasta Matrei en Ostirol hay 40 kilómetros y hace falta penetrar por el túnel de Ferbertauer de unos 5 kilómetros y a 1600 kilómetros de altitud. Si no, antes de su construcción en 1960 hacía falta dar una vuelta de 220 kilómetros. Ancianamente, para llegar desde Mittersill hasta Matrei en Ostirol o viceversa, utilizaban el valle del Ferbertal, el cual se extiende desde Mittersill hasta el Ferbertauer, un antiguo paso de montaña. El Ferbertauer es un puerto de montaña de 2.465 metros sobre el nivel del mar y era el único paso derecho desde la Venecia italiana para llegar al valle de Mittersill y al pueblo de Zellandse. La palabra Die Tower significa pasos altos en los Alpes centrales austriacos y caracteriza los numerosos caminos de herradura o de borricos cortando los valles paralelos. Tales existen en el pueblo de Orcieras, en el macizo de los Ekrin, en los Alpes gapenses, juntándose por un camino similar de borricos al valle de la Argentiera en el pueblo de Briançon, para cortar una larga caminata de transporte de mercancías. El Ferbertauer se encuentra entre los grupos Benediger y Ganaspitz y se conecta con Salzburgo con el Tirol oriental y el Mittersill Ferbertal con el valle del Matrei Tower.
El paso no es accesible en coche y fue el paso más transitado del Tower en la época romana. ¿Qué es eso que yo buscaba en un principio de Mettersil al norte justo de Venecia, siguiendo una línea vertical en concordancia justo al medio del paralelo oeste de Viena en Suiza y al oeste del monte Sonlo en Hungría? El vino. ¿Podría ser un sitio de fabricación de vinos? No, era imposible, puesto según me dijeron en la Austria no hay zonas de agricultura vitícola. Entonces, ¿qué es eso? Podría calmar a las personas si no fuese el vino, sería la música. Y en imaginando siglos y siglos antiguos se trataría de la música clásica. El vino, desde un principio de su creación, es el arma de deshacerse de indeseados o de esos a quienes les son prohibidas las bebidas alcohólicas, y de este modo comenzaría la manera de echar de lado a los indeseables. Por ejemplo, el vino de Burdeos, los vinos dulces andaluces, la cerveza alemana, el vodka ruso, etc. Cantidades de viñas han sido destruidas a través de los siglos pasados. Yo he visto campos mismos en los Alpes donde los viñedos han quedado en unas cepas rudimentadas. Salzburgo, como el Burgo del Sul, u otra vez el licor o el vino. Después de mi teoría del más allá, seres llegados de otra galaxia para crear la Tierra de una forma semejante podría generar la Luna primero, es decir, enviar insectos y pequeños animales inferiores, seguidamente acostumbrar ciertas plantas al tiempo y al espacio causado en el planeta Luna. Este tiempo y espacio debe de ser menor al tamaño del planeta Tierra actual, puesto, según revelan los vídeos sobre el ser humano encima de la Luna, parecieron en su día demasiado grandes y enormes para pisar un planeta, cuando las condiciones de vida deberían de ser más pequeñas. Por ejemplo, para el tamaño del planeta Tierra, un ser animal o planta humano de unas dimensiones más grandes a ellas actuales de estos seres vivientes sobre la Tierra, donaría el mismo relieve marchando sobre el desierto. Por ejemplo, siendo la Luna de unas dimensiones inferiores de cerca de 4 veces en comparación a la Tierra, diámetro de la Luna 3.500 kilómetros, diámetro de la Tierra 13.000 kilómetros. Es de imaginar, cualquier ser viviente del planeta Tierra tendría dificultades en caminar, respirar, etc. Pero primeramente serían los insectos o animales inferiores quienes crearían ellos solos y o por medio de una ayuda del ser humano terrestre fertilizar y producir plantas a su entorno, siempre respetando la gravedad y las dimensiones del planeta Luna. Así yo supongo a los creadores de toda especie habitando en el planeta Tierra, llegados en pequeñas condiciones de vida por seres de otra galaxia, los cuales les sería muy difícil acostumbrarse a la costumbre de la Tierra, por ejemplo el clima y el aire a respirar. De esta manera el ser humano y todas las demás especies sobre la Tierra podría estar observada cotidianamente por los creadores. Teoría válida en el día de hoy y nunca jamás anteriormente. Antiguamente podían poseer una pequeña idea de un creador llegado a la Tierra, creando animales y posando plantas. Se está de acuerdo, pero hoy en día es más fácil adivinar esta creación, puesto el ser humano podría haberla realizado ya sobre la Luna.
Después de esperar un progreso de especies hasta la formación de un ser humano en la Luna, yo lo denominaría el ser humano el día de hoy, pero no podría jamás crearse en unas iguales condiciones de vida, por lo cual le importaría otra denominación. Y así, después de esta formación de animales, plantas y humanos, acondicionados nuevamente al planeta lunar, entonces el ser humano desde la Tierra podía controlar todos sus movimientos al cabo del día. Este día diurno en la Luna sería diferente del todo en comparación a las 24 horas de la Tierra, es decir, casi 4 veces menos del horario de un día de la Tierra. La Luna giraría una vuelta sobre ella misma en 6 horas y 6 minutos. Ahora, la existencia de seres llegados de otra galaxia o el presentimiento de ellos quienes imaginan la creación de la Tierra por extraterrestres implantados sobre la Tierra es creíble bajo una igual perspectiva, o del mismo modo yo he creado seres, animales y plantas sobre la Luna, es semejante escantillón para imaginar la producción de seres en el mundo terrestre. La teoría del más allá propone otra definición avanzada sobre la creación de la Tierra y la producción de seres humanos de distintos colores de piel y rasgos físicos. Por ejemplo, los terrestres deberían producir seres humanos de un color de piel blanca y enviar un grupo de ellos entre todos los medios de supervivencia ya anteriormente producidos, enviarlos hacia un planeta conquistado de antemano. Este planeta, conquistado de modo a la Luna dentro de una galaxia inconcebible, dentro de las perspectivas actuales de visión, aclimatado este planeta antes de la llegada de seres humanos, los blancos, haciendo pie, no tendrían ningún problema en instalarse. Después de 120 años todo se olvidaría entre generación y generación, quedando al boca oreja una historia escrita en tablillas. Solo quedaría al humano terrestre, quien ha enviado blancos clonados de unas dimensiones justas según la dimensión del planeta conquistado en un espacio-tiempo. El terrestre debería conquistar un nuevo planeta para realizar un nuevo clonaje humano de una manera similar a la primera, pero este nuevo planeta o segundo planeta conquistado por el ser humano terrestre debería enviar humanos de un diferente color de la piel al primero. Por ejemplo, enviaría un ser humano clonado de piel oscura, y así sucesivamente formando planetas distintos entre variantes colores de piel roja, amarilla, etc. En fin, el ser terrestre ha producido otras varias galaxias del universo, sustantivas producciones de seres humanos, cada uno de un color de piel separados por miles y miles de kilómetros, donde exclusivamente el ser humano terrestre podría controlar y distribuir cada uno de los seres y planetas producidos. Faltaría crear un último planeta desde la Tierra para enviar un ser humano de cada uno de los planetas conquistados o producidos, y así formar una Tierra semejante a la cual vive actualmente el ser humano terrestre. Olerbach, para acabar el Tirol salzburgués, el pequeño pueblo de Olerbach, el pueblo anterior a Mittersill, en el valle atravesado por el río Salzach. El valle de Salzach describe todo el curso del río Salzach. El Salzach nace en los Alpes del oeste, a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, cerca de Kriemle, y va bajando por un ancho valle separado, lo cual se podría imaginar la fuerza del agua descendiendo en primavera drenaría toda la longitud del valle en tiempos remotos. El río Salzach es un afluente del río Inn con 225 kilómetros de longitud. Atraviesa Zell-am-See en línea horizontal hacia el este y turna hacia el norte a Saint Joan en Pungo.
pasa por Bischofszell y Salzburgo, y al llegar a la Alemania fabrica la frontera entre los dos países, continuando esta frontera por el río Inn, el cual acaba en el río Danubio. La Tierra ha debido de ser creada únicamente de seres humanos de sexo masculino. La llegada de la mujer a la Tierra puede ser creada desde dos puntos distantes, es decir, desde un otro lado de la galaxia o del universo. Si no, en fin, la mujer ha sido producida por el ser humano masculino para darle compañía, puesto el ser humano masculino, llegando desde otro planeta del universo creado para fecundar la Tierra, ha vivido solo desde siempre. Entonces la imaginación de la creación de una mujer debería de permanecer esta reflexión fuera del planeta Tierra, teniendo en cuenta el humano no poseía todavía ninguna ciencia de crear y producir seres humanos. La continuación es enviar a otra Tierra humanos de distintos colores de la piel separados por montañas y ríos para no mezclarlos. Mi teoría todavía es más profunda, pero sería tildada de inconveniente por mezclar especies no animales denominada subversiva contra la moral. Mis paralelos buscando el punto X desde Venecia hacia el norte no podría acabarse en el paralelo horizontal de Viena y el monte Sonlo de Eje en Mettersil, sino yo había encontrado otra línea horizontal desde la ciudad de Bertenzolos en Hungría hasta la ciudad de Vesoul en Francia. En el centro el punto vertical al norte de Venecia. Me daba el pueblo austriaco de Waldsee. Así, cuando acabé los 4 días en Mettersil, paralelos Viena, Suiza y Sonlo, Hungría, cogí los bártulos para emprender la ruta hasta este villaje tiroliano de Waldsee, a pocos kilómetros de Alemania. Desde Mettersil cogí el tren hasta San John en Pungau, pasando por Zelensee, y de aquí otro tren hasta Wörth, pasando por Cottbus. De Wörth cambiar de tren hasta Kufstein y desde aquí un autobús al lago Waldsee.
Casi toda esta zona pertenece al Tirol. Así yo había comprado un ticket de tren para una semana desde Innsbruck por todo el Tirol, exclusivamente por 52 euros. Un poco caro, porque en Alemania tienes pases de tren para todo un mes completo para recorrer toda la Alemania por solo 58 euros. En Hungría todavía más barato aún. Ya desde Mettersil hasta Olerbas hay solo 4 kilómetros. El conductor del autobús me dice de este ticket comprado en Innsbruck para la región del Tirol no era válido, porque Mettersil sí podía estar incluido en el Tirol, pero Olerbas no. Pero yendo al grano, por fin llegué a Walche para saber la relación veneciana, si fuese el vino o la música en este cono piramidal. Yo tenía formado a lo largo de bastante tiempo entre París y Košice, en Eslovaquia, y desde otros 2 puntos hasta Venecia, me formando un cono, una copa o qué sé yo, me parece. Las cimas de las montañas tenían formas de pirámide. Todas las montañas tienen forma de pirámide, sobre todo el punto más alto mencionado con más frecuencias en el valle de Walche es el Pyramidenspitze, con 2000 metros, 1999 metros exactamente. Walche es un municipio austríaco de 2000 habitantes a solo 3 kilómetros de la frontera alemana. La ciudad más grande alrededor es Kufstein, la cual hace frontera Alemania y austríaca, dividida en 2 pueblos. Por eso se denominaría este pueblo Wall. Wallach modernamente. Walche es una palabra del antiguo germano que significa romano, pero lo normal es juntar Walch por muro o lavar en inglés y aumentar el adjetivo en se por el mar, donde este lago sería utilizado para lavar ropas en el pueblo de Walche. Una leyenda de Walche, según Wikipedia alemana, dice: hace muchísimos años había un gran bosque en el lugar donde hoy se encuentra Walche, con muchos animales valiosos y plantas raras. 2 granjeros vivían en extremos opuestos del bosque. Cada uno lo reclamaba como suyo. Al principio discutieron, luego se gritaron y se maldijeron. A los niños se les prohibiría hablarse y mucho menos jugar entre ellos. Siempre que se veían en el pueblo cruzaban al otro lado del camino. La discusión fue a peor. Un día los 2 granjeros se encontraron en su bosque. Inmediatamente comenzaron a discutir. Luego hubo una larga pelea y ninguno se rendía. De repente el cielo se oscureció. Hubo relámpagos y truenos. Luego las familias de los granjeros solo oyeron un fuerte estruendo. Luego se hizo el silencio, donde los 2 granjeros habían peleado. Ahora había un manantial. Pronto
Todo el bosque desapareció y solo quedó un gran lago, el lago de Waldsee. Nunca más se volvió a ver a los dos granjeros. Es decir, el bosque o pueblo quedaría hundido bajo el lago. Destruirían todas las casas y fabricaron un agujero cóncavo, el cual fue llenándose de agua. Así es la historia de muchos lagos en Europa. Una regañina entre dos propietarios de religiones distintas, políticas diferentes, sectas, etc., llegando a destruir por completo uno o dos pueblos y los hundir bajo la tierra. Fabricar un lago, y así funcionaban los antiguos habitantes hace siglos atrás, destruyendo ciudades por completo, Troya, Cartago, Medes, y otras no se conocen y han desaparecido de los planos. El pueblo original de granjeros y agricultores de grandes casas iguales a castillos, así son estos edificios por los campos de Alemania, con sus calles estrechas, hoy han pasado Waldsee a un pueblo de numerosos hoteles nuevos construidos sobre sus antiguos castillos. Es decir, los granjeros han partido hacia el valle y las montañas, dejando la ciudad para el turismo. La zona es frecuentada por bañistas y pescadores durante los meses de verano, practicar senderismo, ciclismo de montaña. La Austria tiene muchos descensos de esquí alpino. Según recorres sus valles, observas en cada pueblo sus terrenos de esquí bajando las montañas, preparados desde hace unos tiempos incalculables. Han separado el bosque para hacer trineo y disfrutar de la nieve, porque en Austria no hay mar, solo montañas. Yo debía de saber el pueblo de Kösen, así cogí el autobús desde Waldsee. Kösen suena a qué cosas sé, de la canción de Farole Farole, del juego de cartas de póker. Así no era el vino de la música, sino el juego y el divertimento. También parecido nombre la ciudad de Košice en la Eslovaquia, Kösen de Košice. Yo tenía en mi cuaderno ver también el pueblo de Rittenwick, dentro ya de la Alemania, a 10 kilómetros de Waldsee y 5 de Kösen, el cual hacía vertical a Roma, pero ya en este pueblo tan pequeño de Kösen, bajo mi amiga la lluvia, la cual no me dejaba, se podían coger autobuses hasta Rittenwick, pero lo dejé. Y puede ser un día vuelva por la Austria, la cual me ha gustado mucho, y he quedado en el encantamiento de estas montañas tan maravillosas, donde sus ciudadanos de toda la Austria tienen la costumbre de vivir y se acostumbran, porque no hay otra cosa, como por ejemplo en la Italia y en la Francia que... En cuanto estos 2 días yo pasé en Waldsee, no dejaba de llover. Yo me decidí ir a Austria porque los partes meteorológicos una semana antes preconizaban un buen tiempo, aunque otoñal,
y para aquellos quienes predecían el otoño indio estaban equivocados. El último día salió el sol. Cuando salí de la tienda vi todo el lago bajo una niebla y me di cuenta de grabarlo por la rareza del sol. Iba consumiendo la niebla, dejando un día maravilloso para toda clase de actividades en pleno aire. Yo había pasado 6 días donde el sol venía muy poco a salir, aunque el sol quema y fatiga, pero la lluvia es indomable.